más o menos el 25 a 30% del peso corporal está constituido por grasa, es decir, un mayor porcentaje del peso de una mujer es grasa a diferencia que los hombres. Y las mujeres tenemos mayor riesgo de desarrollo de obesidad, frecuencia que los hombres. Y bueno, hay muchas formas de valorar, pues, cuánto sobrepeso se tiene, de hacer estimaciones de cuánto ha incrementado, pues, la grasa corporal en relación al peso de un individuo. Y bueno, todos estos índices que se han propuesto, pues, nos ayudan a hacer esta estimación. Dentro de los más usados, el más común de todos, pues, es el índice de masa corporal, que ya todo mundo sabe cómo se calcula, es muy fácil acceder a una calculadora de índice de masa corporal y en base a las cifras que se van obteniendo se puede calificar a un individuo dentro de la normalidad, el sobrepeso y los varios grados de obesidad. Sin embargo, se ha visto que el índice de masa corporal no puede aplicarse igual a todo tipo de población. Pues hay cierta variación en cuanto a su valoración de acuerdo a la complexión propia de cada individuo y muchas variaciones en cuanto a grupo étnico o en cuanto a raza. Aquí tenemos más o menos las cifras de peso corporal que se estiman ya como anormales. Sin embargo, bueno, es importante mencionar, por ejemplo, que aquí a partir del 20 de un índice de masa corporal de 25 podemos hablar de sobrepeso. Sin embargo, hay poblaciones como Japón o todos estos individuos de zonas más orientales, donde hablar de un 25 de índice de masa corporal ya es una situación que alberga mayor gravedad de lo que podría ocurrir en nuestra población. Ya son individuos que se pueden considerar muy expuestos a comorbilidades. Entonces, como ven, pues no siempre el índice de masa corporal traduce de manera muy cercana a la realidad cuál es la condición de cada individuo. Entonces, habrá que tomar en cuenta esta estimación, pues muy en relación a la complexión del individuo y pues sí el grupo étnico al que se pertenece. Estas cifras, bueno, ya son muy conocidas, la presentación ya la tienen ustedes para que lo puedan ir evaluando más detenidamente, no me detengo mucho. Y bueno, en base a esto que les comento, que no aplica de manera, digamos, pareja el índice de masa corporal a todo tipo de población, se ha hecho el intento de calcular de otras formas el porcentaje de masa corporal, perdón, el porcentaje de grasa corporal que hay en un individuo que ya rebasa el peso normal. Y entonces una de estas estimaciones es la ecuación de Nuremberg. Aquí tenemos la fórmula que se utiliza para calcular. Y bueno, de esta manera se dice que podemos tener una aproximación un poquito más cercana de qué tanto del peso de un individuo corresponde a grasa. Aquí tenemos nuevamente las cifras que nos van ayudando a calificar cuando pues ya se encuentra un individuo en un estado limítrofe o cuando ya se puede considerar como obesidad. Sin embargo, bueno, pues tampoco es 100% verídico en cuanto al porcentaje, es una aproximación nada más. Y pues se ha visto que sobre todo lo más importante es no tanto el porcentaje de grasa corporal que constituye el peso de un individuo. Lo más importante es la distribución. Obviamente, pues sí, el grado importa, pero la distribución es fundamental, sobre todo ya que se presenta esta obesidad para valorar el riesgo de comorbilidades, sobre todo la distribución en la zona central de abdomen y tronco, se relaciona muy estrechamente con el riesgo de desarrollo de alteraciones metabólicas y alteraciones cardiovasculares. Entonces, se ha dicho que más que enfocarnos, por supuesto, ayuda al índice de masa corporal, por supuesto, ayuda a la ecuación de Nuremberg, pero más que enfocarnos en esto, es importante hacer otro tipo de valoraciones o complementar con otras valoraciones, y por ello se proponía la medición de los pliegues cutáneos, que ya varios de ustedes lo habrán comentado en su clase de nutrición. Bueno, de los más comunes es la valoración del subescapular y el suprailíaco en el tronco, y en las extremidades, pues valorar el pliegue del bíceps y el tríceps.
Sin embargo, bueno, en personas con obesidad ya muy importante, muy grave, pues también es un poquito difícil hacer la medición precisa de estos pliegues. Entonces, se ha propuesto la valoración de la circunferencia, es decir, medir a nivel de cintura, medir a nivel de cadera, y se propone pues hacer un índice en base a este cociente, hacer una división en cuanto al valor obtenido de cintura dividido entre el valor obtenido de cadera, y este cociente pues nos da una aproximación ya mayor de la grasa que se encuentra en distribución central, es decir, abdominal y a nivel torácico. Sin embargo, bueno, pues esto se ha simplificado un poco más y quizás se dice que la medición más importante es la de la cintura. Y bueno, ¿por qué esta relevancia o esta importancia en cuanto a la distribución? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se distribuye la grasa en hombres y en mujeres. Aquí tenemos la forma de manzana, que bueno, esta ilustración debería corresponder más bien a un hombre y no a una mujer. Tenemos la distribución en pera, que es más aproximado a lo que ocurre en las mujeres. Cuando empieza a haber obesidad, las mujeres tienden a acumular el exceso de grasa principalmente en glúteos, en muslos y en la región mamaria. Sin embargo, los hombres, en caso de obesidad, empiezan a acumular mucho más la grasa en esta porción, el tejido subcutáneo del abdomen y pues la grasa perivisceral, es decir, alrededor de todos los órganos que se encuentran en abdomen y un poquito en tórax. Se dice que esta distribución en forma de manzana, es decir, la abdominal, es la que más se relaciona con el desarrollo de comorbilidades desde el punto de vista metabólico y cardiovascular. Por lo tanto, la medición de cintura, la circunferencia de cintura, pues es lo que más nos puede ayudar a aproximarnos a calcular el riesgo de un paciente para el desarrollo de estas comorbilidades. Es por ello que pues resulta de mucho mayor importancia o más acertado hacer esta medición que quedarnos únicamente en la cuantificación de los kilos de más o el índice de masa corporal. Y bueno, entonces es así que se ha definido que la comorbilidad va a depender de manera muy importante del sitio anatómico hacia donde se va distribuyendo este exceso de adiposidad. Por lo tanto, decíamos, las mujeres tienden más a acumularlo en zonas como glúteos, muslos y zona mamaria, resulta en menor riesgo de este tipo de comorbilidades, a diferencia de los hombres que la acumulan más en la porción central y tienen mayor riesgo de estas comorbilidades. Se dice que esta grasa acumulada a nivel abdominal pues tiene mayor riesgo de trastornos metabólicos, sobre todo refiriéndonos a la resistencia a la insulina, y pues mayor desarrollo de riesgos cardiovasculares que podría constituirse por hipertensión, aterosclerosis y las complicaciones de esta que pudiera ser infartos, sobre todo al miocardio o cerebrales. Aquí tenemos las cifras más o menos de cintura, circunferencia que se pueden considerar en hombres y mujeres como de alarma, ya datos de alerta, y aquí en rojo ya las cifras que pues no, albergan un riesgo muy importante del desarrollo de comorbilidades. Sin embargo, bueno, también esto va a variar en cuanto a los grupos étnicos o a las diferentes regiones poblacionales, tanto así que estas cifras que aquí a nivel, sí, tengo una mano alzada de Sheila, a ver, dime. ¿Se conoce por qué es que es tan importante que la grasa no se concentre sobre todo a nivel abdominal? Ahorita lo vamos a explicar más en profundidad, pero fundamentalmente la grasa que se ubica en esta zona tiende a causar una actividad mayor en cuanto a su función endocrina y en cuanto a la respuesta inflamatoria que la grasa que está, por ejemplo, subcutánea en las extremidades. Ahorita me vas a entender un poquito más a qué me refiero conforme vayamos avanzando. Y bueno, nada más decíamos que esto que, por ejemplo, en nuestro país lo consideramos ahorita de riesgo, ya en países de Europa se considera
como pues una situación ya en números rojos, es decir, de alto riesgo de estar desarrollando ya comorbilidades. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado de cómo aplicamos estas cifras, dependiendo, pues sí, muy particularmente de la población de qué se trata. Y bueno, en cuanto a los niños, las valoraciones son totalmente distintas. Aquí nos apegamos un poquito más a estas curvas ya establecidas para niños y niñas relacionadas con edad y sexo. Y aquí vemos pues los percentiles que corresponden a cada una de las anormalidades en cuanto al incremento de tejido adiposo. No vamos a detenernos mucho en ello. Y bueno, en cuanto a la etiología, pues hay dos formas de obesidad. La que se conoce como obesidad esencial, que podríamos decir primaria, es aquella que está determinada por ciertas circunstancias genéticas en combinación con factores ambientales y mucho de hábitos higiénico-dietéticos. Y por otro lado, toda esta larga lista de obesidad secundaria, que bueno, pues existen diferentes enfermedades que pueden estar predisponiendo a los pacientes para el desarrollo de la obesidad. Lo que vamos a hablar a continuación fundamentalmente va a ser en referencia a la obesidad esencial. Sin embargo, bueno, las comorbilidades y complicaciones de la obesidad secundaria, muchas de ellas se van a parecer a las de la obesidad esencial. Y bueno, en cuanto a la etiología, bueno, tenemos que muchas veces se habla de factores genéticos, sí son importantes, sobre todo por un tiempo cuando se describieron mutaciones muy precisas y específicas para ciertos genes que se relacionaban con la síntesis de leptina o con el receptor de leptina, o mutaciones en algunas otras sustancias muy relacionadas con la regulación de ingesta y saciedad. Bueno, pues se hablaba mucho del trasfondo genético. Sin embargo, no es suficiente, y se ha visto que la obesidad pues no deriva de una alteración genética una única, sino una combinación de varios pequeños trastornos en diferentes genes que necesitan también ir aunados a ciertos factores metabólicos, el grado de actividad o sedentarismo del paciente, cierto trasfondo endocrino que tiene ya individualmente cada paciente. Como decíamos, el sexo, las mujeres, por ejemplo, tienen más propensión que los hombres, la raza, hay ciertos grupos étnicos con mayor tendencia a la obesidad, factores socioeconómicos también de manera muy importante, y obviamente los hábitos dietéticos. La ingesta es fundamental sumado a todos estos factores. Entonces se dice que es una enfermedad multigénica y multifactorial, es decir, tienen que intervenir diferentes circunstancias para que se desarrolle la obesidad. Más o menos que será 98% de los casos de obesidad tienen una combinación de todos estos factores. Quizá el 2% o menos dependen de una única mutación genética, como esta que ya les mencionaba, la que deriva en una deficiencia de leptina o una alteración en su receptor. Estos casos son los menos realmente. Y bueno, en cuanto al tejido adiposo, pues típicamente, y aquí se los ilustro con estos adipocitos, típicamente se consideraba un tejido cuya función era exclusivamente almacenar grasas, almacenar lípidos. Sin embargo, pues esto ha cambiado recientemente y pues se considera un órgano endocrino también. Se dice que el tejido adiposo tiene la capacidad de secretar más o menos unas 600 o más adipocitocinas. Se llaman así porque, bueno, son citocinas secretadas por el tejido adiposo. Y estas adipocitocinas, pues sí, tienen una función reguladora sobre pues todos estos circuitos que conocemos ya muy bien, que tienden a dar aviso sobre pues la necesidad de ingesta o saciedad y la necesidad de gasto de energía para alcanzar un equilibrio en cuanto a las calorías que se consumen, las calorías que se gastan, y pues de esta manera mantener la balanza equilibrada y no se den estos trastornos donde va ganando la ingesta sobre el gasto que se va haciendo de energía,
y va tendiendo hacia la acumulación de tejido adiposo. Además de estas sustancias que derivan propiamente del tejido adiposo, las más reconocidas son la leptina y la adipoquina, pues hay algunas otras sustancias que derivan de otros órganos, de otros sitios, como vemos aquí la insulina, la grelina, el péptido YY que se producen desde otros sitios. También estos juegan un papel importante y estos son unos cuantos, la lista es un poco más larga. Pero bueno, no solamente estos factores son los que importan dentro del desarrollo de la obesidad, se ha visto que hay mucho más allá que simplemente un desequilibrio en la regulación de todos estos factores. Y bueno, vamos paso por paso a ver en qué consiste esto. Sabemos que la grasa típicamente, los lípidos se van a ir acumulando en los adipocitos, ya sea en el tejido celular subcutáneo, en todo el organismo, en el epiplón, en el retroperitoneo. Y se ha considerado históricamente que un individuo contiene una cantidad constante de adipocitos. Antes se decía que el adulto ya los adipocitos que tenía, imposible que cambiara la cantidad, es decir, no desaparecen y no se agregan más. Esto era un supuesto que ya se ha echado abajo porque se ha visto que en la etapa adulta sí es posible formar nuevos adipocitos. Sin embargo, no en cualquier circunstancia, sino que bajo condiciones muy extremas. Por otro lado, en los niños sí es posible aumentar la cantidad de adipocitos. Por lo tanto, la obesidad que se presenta en la etapa infantil es de mucho mayor cuidado y mucho más alarmante que aquella obesidad que se presenta a partir de la etapa adulta. Vamos a ver por qué. La obesidad puede desarrollarse de dos maneras. Cuando hay un exceso de lípidos en el organismo y se va almacenando estos triglicéridos dentro del adipocito, el adipocito pues va acumulando más, se va, digamos, entre comillas, hinchando, va creciendo, es decir, se va hipertrofiando. En un niño, pues digamos que hay una hipertrofia moderada del adipocito y entonces este adipocito empieza a través de estas adipocitocinas a generar señales hacia las células que están a su alrededor, sobre todo células progenitoras, para que empiecen a diferenciarse nuevos adipocitos y empezar a proliferar. Entonces pasamos de una obesidad basada en hipertrofia a una obesidad que empieza a generar también hiperplasia. Entonces empezamos a tener muchos adipocitos hipertróficos, empezamos a tener hiperplasia de más adipocitos que también se van a llenar de lípidos y entonces vamos alcanzando un nivel elevado, una cantidad muy elevada de adipocitos. Y algo muy importante, si tratamos a este niño, si tomamos las medidas adecuadas, lo ponemos a dieta, estos adipocitos se van a empezar a vaciar de lípidos, van a regresar a su tamaño normal, sin embargo, no van a disminuir en cantidad. Estos adipocitos que se lograron en etapa infantil van a acompañar a este niño hasta la etapa adulta. ¿Qué pasa si este adulto no cambia sus hábitos dietéticos para siempre, sino que vuelve a adquirir estos malos hábitos y vuelve a tener una ingesta excesiva, vuelve a ser sedentario? Sus adipocitos se empiezan a llenar nuevamente de lípidos, pero pues este niño que generó muchos adipocitos tiene muchos adipocitos para hipertrofiar en la etapa adulta. Entonces es por ello que se considera mucho más grave la obesidad que se inicia desde la infancia que aquella que se inicia desde la etapa adulta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un joven que siempre fue delgado y más o menos a los 50 años empieza a volverse obeso? Pues tenía una cantidad más o menos apropiada de adipocitos que van a empezar a hipertrofiarse. No es una cantidad tan excesiva como la del adulto que venía siendo obeso desde niño. Y bueno, estos adipocitos en la etapa adulta que se van hipertrofiando, pues van tolerando un poco más esta hipertrofia. Decíamos que en un niño la hipertrofia moderada empieza a suscitar la hiperplasia. En un adulto tiene que haber una hipertrofia excesiva donde ya empieza a haber estrés celular, estrés del retículo endoplásmico,
para que se empiece a despertar la hiperplasia a su alrededor. Entonces, como les decía, en el adulto sí puede haber hiperplasia, pero ya en etapas muy avanzadas de la hipertrofia, cuando la célula está sufriendo ya un estrés muy severo y no puede ocurrir en el mismo grado que ocurre durante la infancia. Entonces, estas son las diferencias que hay en cuanto a la obesidad que viene desde la infancia y la obesidad que se adquiere en etapa adulta. Digamos que no, en etapa adulta no va a haber una hiperplasia muy importante. Algo que sucede con este adipocito que sufre una hipertrofia importante, marcada en la etapa adulta o bien en la etapa infantil, decíamos que puede ir generando en el adipocito cierto estrés. A veces este estrés puede llevar al adipocito a la apoptosis. Sin embargo, esta apoptosis no es numerosa, no es abundante, que nos permita perder gran cantidad de adipocitos, es limitada. Lo que sí hace este adipocito es que va generando gran cantidad de citocinas como, por ejemplo, algunas interleucinas, factor de crecimiento transformante, y todas estas citocinas resultan en una respuesta inflamatoria. Se van reclutando hacia el tejido adiposo macrófagos, linfocitos, y se genera una respuesta inflamatoria igualito que lo que puede suceder en cualquier otro órgano, por ejemplo, en presencia de infección. Entonces se ha visto que la obesidad, además de albergar simplemente un simple llenado de lípidos dentro de los adipocitos, constituye una respuesta inflamatoria crónica, aunque de bajo nivel. No es muy intensa, pero es constante a través de todo el desarrollo de la obesidad, y esto es muy importante. Entonces decíamos que, bueno, antes de pasar a esto de la inflamación, pues múltiples péptidos y metabolitos van a regular todo este proceso del apetito y el sobrepeso. Sin embargo, no es tan simple. Decíamos que entonces el tejido adiposo es un órgano endocrino muy activo, y que además de toda esta regulación de la ingesta, saciedad y gasto de calorías, pues también es un órgano productor de pues muchas sustancias proinflamatorias. Por lo tanto, la enfermedad de obesidad es un estado de inflamación crónica de bajo nivel. Nada más para recordar todas las sustancias que están involucradas en la regulación de pues todo este proceso de ingesta y gasto energético. Esto no lo hacemos a un lado, siguen siendo importantes, pero bueno, tenemos que el desarrollo de este proceso inflamatorio crónico constante va a incitar muchas veces a que empiece a haber liberación de lípidos. Decíamos, estos adipocitos ya muy estresados pueden tener apoptosis, pueden empezar a liberar algunos ácidos grasos hacia la circulación. Propiamente el proceso inflamatorio va induciendo también a la liberación de ácidos grasos, y estos ácidos grasos, sumado con la inflamación crónica, va causando ciertos cambios metabólicos. Entre ellos ya les iba adelantando la resistencia a la insulina. De manera muy importante se habla que este tejido adiposo, y aquí respondo a la pregunta que me hacían hace rato, este tejido adiposo ubicado a nivel abdominal, en la grasa subcutánea del abdomen y alrededor de las vísceras, es más activo desde el punto de vista endocrino que el tejido adiposo que está en tejido celular subcutáneo, por ejemplo, de las extremidades o de los glúteos o de la región mamaria. Entonces, este tejido central, más activo en cuanto a la secreción de adipocitocinas y de sustancias proinflamatorias, es lo que lo vuelve de más alto riesgo metabólico y cardiovascular. Por ello es el más preocupante. Dentro de lo que se va generando, pues son múltiples citocinas, leptina, interleucina 6. El tejido adiposo empieza a secretar también gran cantidad de angiotensina, adiponectina, resistina, y todas estas sustancias van generando todos estos cambios metabólicos que son los de alto riesgo.
Entre otras cosas, esta resistencia a la insulina va a empezar a generar em, bueno, va a fallar en primer lugar, pues esta actividad que tiene de permitir la entrada de glucosa hacia las células, principalmente células musculares, pero bueno, células de cualquier zona del organismo. Entonces vamos a empezar a tener un estado de hiperglucemia debido a que pues la glucosa anda circulante y no entra a donde se requiere. Y esta hiperglucemia, pues ustedes saben que es el primer paso para el desarrollo de la prediabetes y posteriormente la diabetes. Por otro lado, esta resistencia a la insulina, pues impide esta entrada de la glucosa a las células, pero no impide algunas otras funciones que tiene la insulina. Entonces, esta insulina que va aumentando, 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 porque se le va pidiendo al páncreas que produzca más debido a que la glucosa no está entrando a las células, esta hiperinsulinemia va pues teniendo efecto en otros sitios. La insulina tiene función, por ejemplo, de causar retención de sodio. Entonces, esta retención de sodio pues va a aumentar el volumen sanguíneo circulante. Además, la insulina tiene otro efecto que es el aumentar la resistencia de, vascular periférica. Entonces, si le aumentamos la retención de sodio, el aumento de líquidos, la aumento de la resistencia periférica, ¿a qué nos empieza a sonar esto? Pues a hipertensión arterial. Entonces, es así como se va llegando a toda esta secuencia de alteraciones metabólicas y alteraciones cardiovasculares. Por otro lado, también este aumento de la resistencia a la insulina y esta hiperinsulinemia va causando que más lípidos que se están acumulando dentro del organismo vayan y se almacenen dentro de los adipocitos, perdón, dentro de los hepatocitos. Por lo tanto, va favoreciendo también un hígado graso, un hígado que va a estar funcionando de manera deficiente por esta misma circunstancia y que puede a la larga desarrollar insuficiencia hepática y cirrosis hepática. Entonces, como ven, vamos teniendo múltiples consecuencias asociadas al desarrollo de obesidad. Entonces, no es simplemente un incremento de grasa, un incremento de lípidos dentro de los adipocitos, sino toda esta alteración endocrina, inflamatoria, que va generando toda esta alteración metabólica para el paciente que padece obesidad. Y bueno, vamos a ver entonces, la obesidad se va asociando con gran cantidad de comorbilidades o alteraciones. No nos vamos a detener mucho en este esquema, nada más es para que vayan viendo ya más con calma, ya que tienen la presentación, toda esta secuencia de eventos. Vamos a tener el desarrollo de hipertensión, ya vamos viendo cómo sucede, el desarrollo de diabetes. Por otro lado, también este efecto inflamatorio crónico, junto con las adipocitocinas que se van generando y junto con la resistencia a la insulina, van cambiando el metabolismo de los lípidos, se produce una dislipidemia, aumenta el colesterol, aumentan las lipoproteínas de baja densidad, disminuyen las lipoproteínas de alta densidad que resultaban protectoras y esto va favoreciendo el desarrollo de aterosclerosis. Y esta aterosclerosis, si la sumamos a la hipertensión, si la sumamos a la diabetes, van a traer consecuencias como la enfermedad coronaria con infarto al miocardio, la enfermedad cerebrovascular con accidentes cerebrovasculares o también el daño vascular periférico. Igual si tenemos un incremento del colesterol, este colesterol va a salir a través de la bilis y va a estar generando precipitados que generen colelitiasis. Por otro lado, puede haber otros cambios debido al incremento de peso, como pudieran ser las alteraciones articulares. Ya mecánicamente es mucho el peso que estas articulaciones empiezan a soportar y empieza a desarrollarse la osteoartritis. Igual que una persona de edad muy avanzada tiene deterioro de las articulaciones, aquí a una edad más temprana, en cuanto se presenta la obesidad, se van deteriorando estas articulaciones. Entonces, como ven, pues hay toda una serie de comorbilidades que van generándose a partir de esta obesidad,
a partir de esta inflamación crónica de baja actividad pero constante y a partir de estas alteraciones metabólicas que se van generando a partir del tejido adiposo. Y bueno, pues vamos a describir un poquito nada más, enlistar varias de estas complicaciones. Ya decíamos, la resistencia a la insulina va generando una hiperglucemia y finalmente puede derivar en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado, podemos tener un estado de dislipidemia por todas estas alteraciones en cuanto a la resistencia a la insulina y la respuesta inflamatoria crónica que va generando pues una hiperlipidemia, hipertrigliceridemia con aumento de los triglicéridos dentro de los hepatocitos y el hígado graso y una hiperinsulinemia con las consecuencias que ya fuimos enlistando, por ejemplo, la hipertensión arterial entre algunas de estas consecuencias. Estos niveles elevados de insulina por pues, una mayor demanda de síntesis desde el páncreas para poder solucionar esta hiperglucemia, pues va generando, decíamos, esta alteración en cuanto al metabolismo de los lípidos y esto va favoreciendo el desarrollo de la aterosclerosis debido a el aumento de las lipoproteínas de baja densidad y la disminución de las de alta densidad. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares por esta circunstancia, pues vamos a tener la aterosclerosis, vamos a tener la hipertensión arterial sistémica, vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho, enfermedad isquémica crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia vascular periférica. Todo ello, sobre todo decíamos, más relacionado con esta distribución del tejido adiposo a nivel central, es decir, abdomen, ya sea tejido celular subcutáneo del abdomen o el tejido adiposo que rodea a las vísceras abdominales y un poquito a las torácicas. Tampoco hay que dejar de lado algunos cambios secundarios a nivel pulmonar y esto mucho más que cambios metabólicos son cambios mecánicos. Empieza a haber cierta dificultad para pues el movimiento de la caja torácica necesario para hacer esta inhalación y exhalación del aire que va a pasar a través de los pulmones. Entonces empezamos a tener cierto grado de dificultad respiratoria. Esto es muy característico en los pacientes que empiezan a presentar hipoxia y por lo tanto se vuelven somnolientos, se vuelven con pues un actuar un tanto más lento, un pensamiento un tanto más lento debido a esta hipoxia que van padeciendo. Y a la hora de dormir, pues es muy característica esta alteración que es la apnea obstructiva del sueño. Estos pacientes van elevando su contenido de dióxido de carbono debido a que no se está haciendo este recambio de gases de manera adecuada debido a que se disminuye la distensibilidad de los pulmones. Por otro lado, pues esta alteración puede terminar finalmente en una enfermedad obstructiva crónica de las vías aéreas que va desarrollando hipertensión pulmonar y va desarrollando insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, bueno, esto puede ir agravando la situación de estos pacientes y a veces se puede agregar también la embolia pulmonar. Dentro de las complicaciones de la obesidad secundaria a este estado inflamatorio crónico que se va generando desde el tejido adiposo, todas estas citocinas que están circulando, generadas en el tejido adiposo, pero que finalmente circulan a nivel sistémico, son capaces de incitar pues el desarrollo de trombosis y también de embolia. Entonces es otra posible complicación para estos pacientes. A nivel gastrointestinal podemos enlistar también algunas complicaciones, ya les comentaba, la posibilidad del desarrollo de la litiasis a nivel vesicular por la hipercolesterolemia, la esteatosis hepática que puede cursar con insuficiencia hepática y cirrosis, también derivado de esta alteración del metabolismo de los lípidos y su mayor acumulación dentro de los hepatocitos
Y ya más hacia el lado mecánico, tenemos que, bueno, el exceso de tejido adiposo a nivel abdominal va comprimiendo el contenido gástrico y puede ir generando reflujo e incluso pues la salida ya de un poco de algunas porciones del estómago hacia la porción torácica a través de el diafragma y pues con esto desarrollar una hernia yatal. Entonces, como ven, pues se van agregando comorbilidades o complicaciones para la obesidad. Y por otro lado, bueno, pues también se favorece el desarrollo de neoplasias en las personas que padecen obesidad. ¿Qué es lo que sucede? Número uno, se habla de un posible papel de la hiperinsulinemia. Como les decía, la insulina pues tiene muchas otras funciones además de permitir la entrada de la glucosa a la célula. Se dice que la insulina pues tiene ciertas propiedades que favorecen la proliferación celular por varias vías. Entonces se dice que posiblemente esta inducción de este exceso de insulina hacia la proliferación celular pueda en un momento dado favorecer el desarrollo y proliferación de células neoplásicas. Por otro lado, todas estas alteraciones metabólicas que se van produciendo, de alguna manera favorecen una disfunción endocrina a nivel generalizado. Por ejemplo, se van generando más esteroides, más hormonas esteroideas, más estrógenos, lo cual en la mujer favorece de manera muy importante el cáncer de mama, el cáncer de endometrio. También se va favoreciendo más el cáncer de próstata. Dentro de los cánceres que se presentan con frecuencia, también está el cáncer de colon y aquí me faltó anotarles el cáncer de vesícula biliar, que dentro de los factores de riesgo para el cáncer de vesícula biliar está muy, muy bien establecido que las mujeres con obesidad lo padecen con mucho mayor probabilidad que la población en general. Entonces, como vemos, también el cáncer es una posible complicación de la obesidad. También podemos tener complicaciones ginecobstétricas por estas alteraciones endocrinas que ya comentábamos. Puede darse el síndrome de ovario poliquístico, situaciones de amenorrea, de infertilidad o bien por situaciones mecánicas. Bueno, es mucho más complicado llevar a cabo un embarazo. Muchas veces estas madres presentan diabetes gestacional, lo cual viene a complicar la situación del feto. Si ustedes saben o recuerdan, pues muchas veces se da el desarrollo de productos macrosómicos, es decir, de un peso bastante aumentado, a veces 3,5 kilos, 4 kilos, lo cual complica un tanto un nacimiento por vía vaginal, tiene que recurrirse a una cesárea. Entonces, como ven, pues sí, repercute de varias formas la obesidad dentro de varias situaciones obstétricas. Por otro lado, lo que ya comentábamos, el hecho de tener que soportar un mayor peso por varias de las articulaciones, pues va a dar lugar al desarrollo de la enfermedad degenerativa articular, de la osteoartritis, de etapas muy tempranas, obviamente relacionado con la edad en que se empieza a desarrollar esta obesidad. En cuanto a nivel musculoesquelético, también podemos tener, y aquí no lo omití, pero también podemos tener el desarrollo de gota. También todas esas alteraciones metabólicas que ocurren en la obesidad pueden llevar al desarrollo de hiperuricemia y con ello el desarrollo de gota, que también afecta de manera muy importante varias articulaciones. Y dentro de la osteoartritis, las más afectadas, las que con mayor frecuencia aquejan a los pacientes, son las rodillas, pero prácticamente cualquier articulación de las extremidades inferiores o el esqueleto axial pueden verse afectadas. Por otro lado, bueno, pues también se presentan algunos cambios en la piel. Es muy típico la aparición de acantosis nigricans. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto esta situación. Quizá no conocemos su nombre en muchas circunstancias, pero es una afectación de la piel donde empieza a haber una hiperpigmentación. La piel empieza a tener un aspecto más o menos aterciopelado.
No se sabe con exactitud cuál es el mecanismo exacto. Se cree que pues sí, la resistencia a la insulina tiene mucho que ver con el desarrollo de esta alteración de la piel y se ubica más predominantemente en pliegues como el cuello, sobre todo en la porción posterior, en la nuca, en las axilas, y típicamente vemos a estas personas que padecen obesidad con esta hiperpigmentación y con este aspecto aterciopelado de la piel, que incluso se considera un factor de alarma para la posibilidad de que estos pacientes desarrollen prediabetes o diabetes, obviamente por su relación con la resistencia a la insulina. Por otro lado, las alteraciones endocrinas en las mujeres pueden estar llevando, decíamos, a la producción de mayor cantidad de esteroides y con ello la aparición del hirsutismo. Y bueno, pues además de todos estos eventos a nivel pues físico, estas complicaciones, pues no hay que dejar de lado los problemas psicológicos asociados a la obesidad. Es muy común que se presenten pues alteraciones afectivas, muchas veces hay tendencia al aislamiento social, el estigma social que llevan a cuesta estos pacientes que padecen obesidad, sobre todo en los casos más graves, la depresión, la baja autoestima y muchas veces pues se desarrollan trastornos de la alimentación como la posibilidad de bulimia con la finalidad de tratar de contrarrestar esta ganancia de peso que se está llevando a cabo. Entonces también es un área muy importante a contemplar dentro de las posibles complicaciones de la obesidad. Y bueno, pues ya a manera de conclusión para terminar, pues tenemos que ya entendimos por qué es muy importante la edad de inicio de la obesidad. Ya vimos que si ocurre en la infancia, es más posible que se desarrolle una mayor cantidad de adipocitos que pues nos van a favorecer o a permitir, en el caso de continuar la obesidad hacia la etapa adulta, que ésta sea de mayor gravedad, de mayor intensidad. La duración obviamente va a repercutir de manera muy importante con el desarrollo de comorbilidades. Obviamente, el grado de obesidad, es decir, la cantidad de grasa que se va acumulando en exceso es importante, pero también muy importante su distribución. Ya vimos que el tejido adiposo de distribución central, el que ya decíamos, el que adquiere esta forma más o menos anatómica de manzana y que se tiende a dar más en los hombres que en las mujeres, pues es el más activo, esta grasa es la más activa desde el punto de vista endocrino, perdón, y desde el punto de vista del proceso inflamatorio, por lo tanto, la que se asocia a mayor riesgo metabólico y cardiovascular. Obviamente, si ya se padecían comorbilidades, estas se pueden ver también acentuadas por el desarrollo de la obesidad. El género, ya decíamos, importante. Las mujeres tienden a desarrollar más obesidad que los hombres. Sin embargo, los hombres tienden a distribuir este exceso de grasa de una manera que se correlacione con mayor riesgo cardiometabólico que las mujeres. El grado previo de actividad cardiorrespiratoria que se tenía, pues también es muy importante por estas posibles complicaciones respiratorias que se puedan llevar a largo plazo. Y bueno, pues sí, el grupo étnico o la raza a la que se pertenece también es muy importante para considerar en cuanto al desarrollo de la obesidad. Y bueno, chicos, hasta aquí termino con este rápido repaso de esta enfermedad. Me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario respecto a esto. ¿Cómo ven este tema de la obesidad, chicos? Impresionante, doctora. Bueno, pues sí, es bastante extenso, lo tuvimos que ver un poquito resumido. Ya en sus clases de nutrición, bueno, se enfocarán en otras situaciones. Aquí, pues sobre todo quiero hacer hincapié no solo en la obesidad propiamente, sino en todas las comorbilidades que trae consigo. ¿Algo más, chicos? Todo quedó muy claro, gracias. Bueno, esperemos que sí. Y pues si no hay algo más, entonces nos despedimos y nos vemos la próxima semana a partir del martes, otra vez a esta hora, aquí por esta misma liga de Zoom. ¿Sale?
Sí, doctora. Sí, doctora. Claro, doctora, gracias. Que tengan buen fin de semana. Doctora,